Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Seguimos estudiando las parábolas, las pláticas y los principios de Jesús que nos enseñan a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hoy estaremos pensando en una confrontación que los discípulos tuvieron con sus vecinos, los samaritanos. Y el estudio se basa en una lectura que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 51 hasta 56. Lucas 9, 51 hasta 56, donde Lucas nos registra lo siguiente. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, «Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?» Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. La impulsividad puede ser un obstáculo imponente cuando se trata de amar a nuestros prójimos. Sin pensar y sin conocerlos, formamos suposiciones, opiniones y juicios como las primeras reacciones a ellos. Al no comprender o considerar el contexto en el que las personas viven, las experiencias únicas que han tenido, creamos barreras antes de haber podido interactuar con ellos, y especialmente con aquellos que son muy distintos a nosotros. Como discípulos de Jesús, nos estamos entrenando para pensar y actuar de maneras completamente distintas en comparación con la manera en que nos solíamos comportar. Nuestra meta es practicar la amabilidad, misericordia, compasión, paciencia como hábitos nuevos. Pero mientras estamos en el proceso del cambio, estas cualidades aún tienen que competir con los viejos impulsos y reacciones habituales de egoísmo, enojo, agresión y venganza. A veces nos volvemos flojos con nuestro entrenamiento, pensando que estamos al borde de ganar la batalla con nuestro viejo ser, y luego de repente una situación nueva nos toma por sorpresa. No estábamos preparados. Un compañero, por ejemplo, del trabajo, nos deja una tarea difícil y se va a la casa. Se mudan algunos vecinos nuevos a la casa al lado y comienzan a poner música muy fuerte hasta la madrugada. Un ser querido está enfrentando sus propios retos y se vuelve irritable, explotando a la más mínima provocación. En dichos momentos difíciles, nos encontramos regresando a nuestros viejos hábitos para defendernos. Si no nos tomamos el tiempo para orar y pensar cuidadosamente cómo reaccionar, entonces nuestras reacciones impulsivas y habituales tomarán el control de nosotros. Cuando esas cosas pasan, no debemos desanimarnos. Son parte del entrenamiento. Son llamadas de atención, recordándonos que debemos perseverar, seguir trabajando y no volverlos flojos o cómodos. Algunos de los discípulos de Jesús tuvieron una llamada de atención cuando llegaron buscando un lugar en donde descansar en un pueblo de Samaria. Ya habían aprendido mucho de Jesús. Durante la primera parte del entrenamiento, una verdad realmente asombrosa de los samaritanos los confrontó. Los discípulos habían creído que esas personas, los samaritanos, a quienes habían visto antes como enemigos de los judíos, eran incapaces de entender a Dios. Pero, después de que Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, muchos samaritanos se volvieron seguidores, devotos de Jesús. Además, Jesús
debía continuar enseñándoles sobre la belleza de la humildad. La humildad es igual de esencial con el amor incondicional en el reino de Dios. Debido a sus personalidades y pasado, la humildad era una lección difícil de aprender para los discípulos. Algunos de ellos habían sido pescadores, trabajadores y agresivos antes de abandonar sus redes para seguir a Jesús. Jesús incluso llamaba a dos de ellos, Jacobo y Juan, los hijos de trueno, debido a sus personalidades fuertes. Otro había sido un rebelde político. Otro tenía un problema severo con la avaricia. La costumbre entre ellos era discutir cuál entre ellos era el más importante, más poderoso y merecedor de privilegios. De hecho, en los versículos previos a nuestra lectura en Lucas capítulo 9, Jesús tuvo que resolver una discusión que estaban teniendo porque querían saber quién era el mejor entre todos ellos. Jesús escogió a estos hombres no porque fueran perfectos, sino porque tenían una fe profunda en el reino de Dios. Ellos entendían que tenían que cambiar mucho. Sin embargo, parte del problema del orgullo es asumir rápidamente que se tienen las cosas bajo control y dominadas. La transformación es un proceso y se necesitan de experiencias que nos sorprendan o nos hagan ver que aún tenemos mucho que aprender. Dicho momento llegó cuando Jesús y los 12 apóstoles llegaron al pueblo en Samaria. Viajaban de Galilea hacia Jerusalén, lo que los obligaba a pasar por el territorio de los samaritanos. Ya conocemos algunos de los detalles sobre la relación entre los judíos y samaritanos, debido a las observaciones que hicimos sobre la plática entre Jesús y la mujer del pozo en Sicar. Antes de llegar, Jesús envió por adelantado algunos mensajeros para que buscaran un lugar en donde podían pasar la noche y dormir. Era sabio, de su parte, preparar un lugar por adelantado, ya que eran un grupo grande de personas. No conocemos los detalles sobre lo que pasó, pero cuando los representantes entraron al pueblo, los samaritanos dejaron claro que no querían que Jesús y sus acompañantes pasaran la noche allí. El grupo se dirigía a Jerusalén. Era obvio que eran judíos. Y los samaritanos no querían que estos judíos pasaran siquiera una noche en su pueblo. ¿Por qué las personas del pueblo rechazaron a los discípulos? ¿Acaso ellos tenían un antecedente de malas experiencias con los judíos? ¿Acaso los mensajeros se les acercaron con una actitud prepotente y demandante? No sabemos. Lo que sabemos es que cuando Jacobo y Juan vieron este rechazo, se lo tomaron de manera muy personal. Quizás ya habían asumido que tendrían problemas con los samaritanos y se habían preparado para pelear. Tal vez estaban cansados de tanto caminar durante el día y tenían muy poca energía para controlar sus emociones. Sea cual fuera la razón, la respuesta ofensiva de los samaritanos los tomó por sorpresa. Jacobo y Juan regresaron a sus viejos hábitos impulsivos, por los que los llamaban hijos de trueno. La ira que sintieron hacia los samaritanos en ese momento los llevó a preguntarle a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo para que consumiera el pueblo. Algo tan increíble que casi resulta cómico, pero no tenían intención de ser graciosos. Jacobo y Juan lo decían en serio. Estaban tan fuera de control que los consumían sus emociones. Su experiencia es un ejemplo impresionante y perfecto de cuán rápido nuestro viejo comportamiento puede salir a flote.
Jesús había hablado con sus discípulos muchas veces sobre la humildad, pero con las emociones del momento, nada de eso pasó por las mentes de estos hombres. Esto también es un ejemplo de cuán rápido las emociones pueden apoderar de nuestro razonamiento. Cuando estamos enfurecidos, decimos cosas que no tienen sentido. ¿Por qué hacer caer fuego del cielo sobre personas que no querían alquilarnos una cama para dormir? No es un misterio de por qué debemos dejarle la venganza a Dios. Nuestro sentido de justicia es muy errático, muy exagerado. Jesús lidió con el tema rápidamente y eficientemente. Probablemente estaba más avergonzado por el comportamiento de sus apóstoles que ofendido por la reacción de los samaritanos. Primero se dirigió a Jacobo y Juan y los reprendió. Los corrigió con palabras fuertes, pero tranquilas, para que tuvieran el poder de frenar sus actitudes y aclarar sus pensamientos. ¿Recordaron en quiénes se querían convertir? ¿Recordaron todo lo que habían aprendido hasta ese momento? Enfóquense, piensen en el reino de Dios y en acumular riquezas en el cielo. Recuerden la humildad, amabilidad, paz y amor incondicional. Después, Jesús se dirigió al resto y les dijo que simplemente buscaran otro lugar, sin preocuparse, sin razones para enojarse. Este fue un momento brillante sobre la búsqueda de la paz. Jesús les había enseñado en el Sermón del Monte que los que buscan la paz serían llamados hijos de Dios. Dios es el Dios de paz. Ha hecho un sacrificio profundo para poder tener paz con nosotros y para enseñarnos el camino de la paz. La paz es mucho más importante que tener un lugar cómodo en donde dormir. Y vivir en paz con los demás es mucho más valioso que defendernos de cada una de las cosas que nos ofenden. La paz no se trata de ser débil o dejar que los demás nos pisotean. Es ser conscientes de las decisiones que tomamos y no engancharnos en discusiones que no tienen sentido. Es ser lo suficiente creativos para encontrar soluciones alternas que nos lleven a la paz. Puede ser difícil y costoso conseguir paz debido al esfuerzo que se hace, pero es extremadamente valiosa. Debe ser algo que nos identifica. Jesús simplemente se fue por otro lado. ¿Habían perdido la oportunidad de negociar la paz? Si los samaritanos escucharon la respuesta de Jacobo y Juan o vieron las expresiones furiosas en las caras de los discípulos, entonces no había razón para dialogar. Habían perdido la oportunidad de explicarles a los habitantes del pueblo que estaban viajando con el Mesías, el príncipe de la paz, y que él necesitaba un lugar en donde descansar. Habían perdido su credibilidad. Solo le dieron razones a los samaritanos para creer que sus estereotipos sobre los judíos eran acertados. Y si esas personas en realidad tenían una mentalidad similar a la de los habitantes de Sicar, y si ellos también habían estado buscando al Mesías, y si los mensajeros hubieran entrado al pueblo con actitudes más amables, humildes y misericordiosas, con la intención de enseñarles la belleza de la vida en el reino de Dios, pudo haber sido una ocasión perfecta para que los discípulos aprendieran a amar a sus prójimos, los samaritanos, de manera incondicional. Era muy tarde ahora para pensar en lo que pudo ser. Dejemos que sea solo una llamada de atención. Esperamos que la memoria de la experiencia siempre sirviera para recordarles que debían ser pacientes y pensar cuidadosamente antes de actuar. Pensar en a quién pertenecen
y en quienes se quieren convertir. A través de esa confrontación, podemos descubrir lo que Jesús enseña sobre ciertas cualidades del amor. Por ejemplo, la humildad. Acuérdense que la humildad significa bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores y satisfacer las necesidades de otros primero. Y reconocer como niños nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros y necesidad para aprender. ¿Cómo debieron los discípulos practicar la humildad? Debieron aceptar humildemente el rechazo, en vez de luchar por su orgullo y tratar de probar que eran superiores. La humildad nos da el poder de ignorar comportamiento ofensivo. Paz también. Les enseñó sobre la paz. Es estar de acuerdo y armonía sin conflictos. ¿Cómo debieron practicar la paz? Simplemente debieron alejarse e ir a buscar otro lugar, así como lo hizo Jesús después. Tomar represalias no ayudaría en nada y dañaría su credibilidad como seguidores de Jesús, el príncipe de paz. También debían haber aprendido algo sobre la paciencia. La paciencia es frenar las emociones negativas, tolerar y esperar y no rendirse. ¿Cómo debieron practicar la paciencia? Claro, debieron frenar su enojo y reemplazarlo con compasión hacia los samaritanos, quienes no sabían quién era Jesús. Los samaritanos muy probablemente tenían sus propias luchas internas. La compasión le da energía a la paciencia. También amabilidad es tratar a otros con ternura en vez de severidad, sin intenciones de dañar. ¿Cómo practicó Jesús la amabilidad? Su reacción hacia el rechazo fue tranquila y reprendió a sus discípulos con la cantidad mínima de severidad. Amor incondicional también, claro, significa cuidar el bienestar de otra persona sin pensar en si aquella persona lo merece o no y sin esperar nada a cambio. Jesús practicó el amor incondicional. Se negó a pagar mal con mal. Y su cariño hacia las personas no dependía de sus acciones hacia Él. También hay perdón. Perdón es no prestar atención a la ofensa y tratar a la persona como si ésta nunca hubiera ocurrido. ¿Cómo practicó Jesús el perdón? Trató a los samaritanos como si la ofensa nunca hubiera existido y se fue a otro pueblo. Esa experiencia no influiría en su percepción de los samaritanos en el futuro. También descubrimos algo sobre la bondad. Bondad es vivir una vida que beneficie a otros. ¿Cómo debieron practicar los discípulos la bondad? Nuestras vidas debieron ser benéficas para otros y no destructivas, incluso para nuestros enemigos. Teniendo este principio en mente, los discípulos debieron actuar con dominio propio y paciencia para poder enseñarles a los samaritanos la belleza de los corazones transformados y la belleza de la vida de seguidores de Cristo. Ahora, pongámoslo en práctica. Vayamos y hagamos lo mismo. Le toca a usted pensar en un conflicto que tenga con alguien. ¿Cómo practicará la humildad, compasión y paciencia para escuchar y luego después encontrar una solución que satisface a todos? Imagine tener un conflicto con alguien que no está dispuesto a hablar o negociar. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede resolver el problema? Y cuando alguien es ofensivo para con usted, ¿en qué puede pensar
para no sentirse ofendido. ¿Y cuáles son algunas de sus reacciones impulsivas que le gustaría cambiar? ¿Cuáles son comportamientos sanos que le gustaría poner en práctica para reemplazar los comportamientos impulsivos? Hay mucho en que podemos pensar, y que Dios les bendiga mientras luchen para amar a sus prójimos como a sí mismos. Que Dios les bendiga.